¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos informativos. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, dijo que se pudo haber evitado la muerte de Lucía Olveira, una mujer de 39 años que falleció tras dar a luz en Paso de los Toros. El Partido Nacional pidió que el director del Hospital de Paso de los Toros, Alfredo Fraga, sea removido de su cargo. 4 personas perdieron la vida en el comienzo de la semana de turismo en accidentes ocurridos en rutas nacionales. Intenso movimiento turístico se registra en las termas del litoral, Colonia, la costa de Maldonado y Rocha. Por el peaje de Pando entre el sábado y el domingo pasaron más de 18.000 vehículos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planea venir a Uruguay en junio para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. En una carta enviada al presidente boliviano, Fidel Castro pidió a Evo Morales que insista con el pedido de una salida al mar ante el gobierno chileno. El técnico de la selección uruguaya, Oscar Washington Tabárez, confirmó 4 cambios en el equipo que jugará mañana ante Chile. Informes de nuestros enviados a Santiago. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, afirmó hoy que se podía haber evitado el fallecimiento de la mujer que dio a luz en el Hospital de Paso de los Toros. El jerarca aseguró que si bien aún hay una investigación en curso, se trató de fallas en el sistema de traslado y que se está trabajando para mejorarlo. En lo personal creo que sí, que fue una muerte evitable, una muerte materna evitable y que hubieron problemas sistémicos, es decir, no hubo un problema, no fue uno solo el problema. El subsecretario afirmó que el problema de fondo es el ineficiente sistema de traslados, pero que se está trabajando para mejorarlo. Para la localidad tiene un número de especialistas en general que es adecuado, ¿verdad? Y hay que ver si en cada una de las localidades tenemos que tener bloque quirúrgico disponible para todo, o si con un sistema de traslados adecuado y funcionante eso se puede de alguna manera evitar, ¿verdad? Tener una distribución mejor de especialistas, pero no que en cada uno de los lugares exista todo el equipo médico, porque eso sería prácticamente imposible, acá y en el mundo, ¿verdad? Brioso se refirió además al proyecto de ley estudio del Parlamento, que modifica el actual régimen de residencias médicas, busca aumentar la cantidad de profesionales especializados en el interior del país. Seguimos en tema porque la Sociedad Anestésico Quirúrgico emitió un comunicado cuestionando declaraciones de la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, quien dijo que cualquier médico de los que atendieron a la mujer que perdió la vida en Paso de los Toros podría haber anestesiado a la paciente con una inyección raquidia o epidural. Yo como médica podía hacerlo y cualquier médico puede hacerlo, afirmó Muñoz en un programa de Canal 12. La gremial de cirujanos y anestesistas afirmó que las declaraciones de Muñoz fueron inoportunas e incorrectas. También señala que solo están capacitados y habilitados para la difícil y muy delicada práctica de anestesiología quienes sean graduados del posgrado de la especialidad. El diputado del Partido Nacional, Javier García, pidió que se destituya al director del Hospital de Paso de los Toros. El legislador respaldó además el pedido del director nacionalista ENACE de iniciar un sumario administrativo al responsable de ese centro de salud. Esta afirmación de su secretario de Salud Pública diciendo que murió una persona que debe estar viva es de una gravedad. Hay que mirar el punto humano del tema. Que usted pide la renuncia del director. Lo que yo digo es que el director Blanco hizo muy bien en solicitar un sumario administrativo, que no quiere decir culpabilidad, quiere decir ir a una investigación a fondo. Falleció una persona que no debió haber fallecido. ¿En qué condiciones? ¿En una salud pública en crisis? ¿Sin recursos? No. En un ACE que tiene el mayor presupuesto de la historia. Y con el mayor presupuesto de la historia de salud pública, muere una paciente sin asistencia médica. Cambiamos ahora de tema porque comenzó ayer la edición 88 de la Semana Criolla en el Prado. Nos vamos en vivo hasta allí con Carlos Rodríguez. Carlos, te escuchamos. Muy buenas noches, José, Andrea, ¿cómo están ustedes? Como podrán apreciar, se mantiene un buen marco de público aquí en las instalaciones de la Criolla del Prado, luego de un día catalogado por las jerarquías de la Intendencia como
normal, tomando en cuenta lo que sucede año a año aquí en La Criolla, que la curva es ascendente en lo que refiere a la cantidad de visitantes desde el primer domingo y hasta el Viernes Santo, donde se llega a la máxima cantidad de visitantes y luego baja un poco sábado y domingo. Un tema que ha sido particular en esta semana, tenemos datos de las 5:30 de la tarde de este lunes, estamos hablando de 17.000 entradas vendidas y se calcula que aproximadamente unas 10.000 personas más deberían sumarse en virtud de las facilidades que se han brindado, entre otros para jubilados, para personas mayores de edad, de forma de que pudieran ingresar gratis, hecho que está sucediendo este lunes, que va a suceder mañana y que también mañana, atención a los estudiantes, solo presentando su boletera, es decir, la tarjeta del sistema de transporte metropolitano, también podrán ingresar de forma gratuita aquí a esta Criolla del Prado en su edición número 88, que como les decíamos en estos momentos vive tal vez el mayor movimiento en las salas de espectáculo. Estamos hablando del escenario Alfredo Zitarrosa, el escenario Carlos Molina y el escenario José Carvajal, en donde ahora se desarrollan los espectáculos musicales programados. Una jornada que viene muy bien en lo que refiere a la criolla en sí, donde los jinetes se han podido destacar. Tomemos en cuenta que este año van a ser 16 las tropillas que van a estar aquí, 8 desde este domingo y hasta el próximo miércoles y otras 8 desde el jueves y hasta el final de la criolla. También hemos hablado con el gerente de eventos de la Intendencia Municipal, Fernando González, quien ha planteado el tema del maltrato animal y nos dio como novedad que en el próximo mes de mayo y como iniciativa de la intendenta Ana Olivera se va a estar llevando a cabo un seminario que justamente se va a llamar así, Semana Criolla, Tradición o Maltrato Animal, para que toda la sociedad pueda discutir este punto que en los últimos años se ha puesto sobre la mesa con algo más de fuerza. Como ustedes pueden ver, se mantiene el movimiento a esta hora, mucha familia es lo que hay que destacar, mucha cantidad de personas, muchos grupos familiares se hacen presentes aún a esta hora, cuando ya comienza, digamos, la declive, cuando la gente comienza a abandonar las instalaciones. Nosotros en una próxima salida, José, Andrea, vamos a estar acercándonos a alguno de los escenarios que están planteando espectáculos a esta hora aquí en La Rural. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, entonces. Por primera vez en la historia, una mujer asumió la dirección de Policía Caminera. No fue un día más en la sede central de Policía Caminera. El presidente de la República y su esposa acudieron al cambio de mando en esa unidad. Las gracias a las autoridades ministeriales por haberme confiado el alto honor de poder comandar esta dirección. Para el ministro del Interior, se constata una transformación importante en los resultados de la Policía Caminera. El nivel de quejas sobre el servicio pasó de un nivel preocupante a casi inexistente. Una mujer asume ahora la responsabilidad de conducción. Blanca Olivera Zampayo ya se desempeñaba como subdirectora y junto al director saliente diseñaron y condujeron un cambio de estrategia. Debemos estar impregnados de valores y principios para que cuando optemos en el terreno táctico, lo que hagamos hable más alto que lo que decimos en nuestros discursos. La nueva directora comandará una fuerza de control e inspección que cuenta con capacidad de despliegue en todo el territorio. La intención del ministerio es coordinar acciones con la Guardia Republicana, por lo cual nombra a Robert Iroa en la dirección. Así es, la Guardia Republicana tendrá mayor presencia en las calles y actuará en todas las zonas del país consideradas conflictivas. El organismo depende directamente del Ministerio del Interior. El ministro Eduardo Bonomi impuso este lunes al nuevo director de la Guardia Republicana, Robert Iroa. La Guardia Republicana tiene desde la dictadura una orientación militar, dijo el ministro del Interior Eduardo Bonomi, quien agregó que la Guardia debe ser una unidad militarizada, pero no militar. Bonomi dijo que la Guardia debe cumplir funciones policiales y señaló que las consecuencias que tiene el consumo de pasta base hace necesaria mayor presencia de la Guardia Republicana en las calles. Lo que debe fortalecerse es la prevención y la disuasión. Y la represión cuando el delito se comete, pero nosotros preferimos que no haya que detener porque el delito no se cometa. Ahora, la Guardia Republicana se asocia desde hace años con la represión, justamente con la mano dura. ¿Usted qué piensa? ¿Que hay que revertir esa imagen o hay que profundizarla? Se la asocia por una de sus funciones,
que es antidisturbio. Nosotros estamos hablando de la función en lo que es la seguridad, en lo que tiene que ver con los delitos que se cometen, rapiña, hurto, homicidio, y obviamente que si tiene que cumplir un papel represivo lo va a cumplir. Este lunes asumió el nuevo director de la Guardia Republicana, Robert Iroa Cedros, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director de Policía Caminera. Es evidente que la información y la inteligencia, si queremos ser efectivos en la operación, debemos tenerla presente siempre. Y sin información no podemos salir a operar a la calle, pero es evidente que tenemos que estar más desplegados en el terreno, más afuera en la calle, donde nuestro trabajo se necesita y la ciudadanía lo reclama. 4 personas fallecieron este fin de semana en diferentes accidentes de tránsito en rutas nacionales. Policía Caminera puso en marcha un operativo especial para turismo y pide precaución a los automovilistas. Desde este sábado y hasta el lunes 1 de abril a las 6 de la mañana rige el operativo especial de Semana de Turismo, dispuesto por Policía Caminera en todas las rutas nacionales. De acuerdo con lo planificado, se está desarrollando el operativo con normalidad. Hay gran movimiento de tránsito, hay gran volumen de tránsito y en todas direcciones, a diferencia de lo que tiene que ver con el operativo Camino Seguro. En esta oportunidad no se da la situación de que todo el tránsito elige el este del país, como nos pasó en el verano, a lo que estábamos acostumbrados casi todos los fines de semana, sino que eligieron distintos puntos del país. Es una semana de caza, es una semana de pesca, es una semana de fiesta de la cerveza, es una semana de termas, entonces nos encontramos movimiento en todas las rutas. De sábado a domingo se registró el pasaje en dirección al este por ruta interbalnearia de más de 18.000 vehículos. El otro punto donde se registró importante concurrencia de personas y de vehículos fue Paysandú. Las termas del Daymán, por decir algo, el domingo de mañana estaban colmadas con más de 2.000 plazas ocupadas. Lamentablemente, en lo que va de la semana ocurrieron 3 accidentes de tránsito fatales en rutas nacionales que dejaron como resultado 4 personas fallecidas. Les proponemos repasar algunos datos útiles para esta semana. Los bancos y organismos públicos van a funcionar hasta el miércoles. Los menores de 12 años y los mayores de 70 van a poder viajar gratuitamente en los ómnibus de Montevideo hasta el domingo 31 de marzo inclusive. Solo habrá estacionamiento tarifado hasta el miércoles. El transporte colectivo urbano y suburbano funciona hasta el miércoles como día sábado y de jueves a domingo como un día domingo. En tanto, las líneas de 1, de 2, de 5 y de 8 circulan como día hábil hasta el miércoles y de jueves a domingo no van a trabajar. CUTSA brindará servicios especiales por la Semana Criolla en el Parque Roosevelt y también en el Prado. Las reservas en las termas superan el 90% y se augura capacidad colmada para el resto de la semana. Nuestro corresponsal en Salto, Rodrigo Tejera, estuvo presente en Termas del Daymán. Con una fuerte presencia de turistas, comenzó la semana en los centros termales de Salto. Los altos niveles de reserva en hoteles indican que este año miles de brasileños, argentinos y uruguayos disfrutarán de sus vacaciones en el litoral. Y venimos, por lo general tratamos de venir toda la Semana Santa. No hemos caminado mucho, pero yo anduve recorriendo y es lo que vi en la Semana Santa anterior. ¿Viste? Más prolijo, más lindo. El caudal de gente es impresionante, ¿no? A tal punto que se llena por completo. La cercanía con la capital departamental hace de Daymán un destino muy atractivo, pero Termas del Arapey continúa siendo la que más visitantes registra todos los años. Desde Salto, Rodrigo Tejera, TNU Noticias. Dejamos el litoral, nos vamos al este. Los operadores turísticos de Piriápolis son optimistas respecto a la ocupación hotelera durante esta semana de turismo. El informe es de Pilar Torrado. En Piriápolis se espera una buena afluencia de turistas para esta semana, con pocos argentinos y una fuerte presencia de turismo interno. Digamos, hay un buen flujo de reserva para los primeros días y creo que como una vez más el último fin de semana podremos lograr un muy buen nivel de ocupación en Piriápolis en base a las reservas que ya existen, ¿verdad?
relativo a los precios, Piñero señaló también que estos se mantienen. Sustancialmente no hay un gran cambio y debemos destacar que los precios en Piriápolis no han sido tampoco excesivos durante la temporada, por lo cual no hay razón de transformar mucho esa política, ¿no? Y en otro orden, cabe destacar que este fin de semana se entregaron a los CAIF de la zona equipamientos adquiridos con lo recaudado con la paella gigante. Piriápolis, Pilar Torrado, TN1 Noticias. La gremial única del taxi se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para manifestarle su preocupación por el incremento de rapiñas en este sector. Cabe recordar que la semana pasada fue asesinado un taxista y otro trabajador recibió diversas lesiones ayer tras un intento de robo. El dirigente de la patronal del taxi, Óscar Dourado, informó que se registraron 4 rapiñas este fin de semana y que en promedio son 120 al mes. Hoy le pasamos el detalle de todas las rapiñas que sucedieron en la madrugada del domingo, todas con mucho peligro para los trabajadores. Realmente esto se está dando periódicamente, con una agresividad que no era usual en los delincuentes. O sea, hoy primero lastiman y después logran lo que ellos quieren, que es robarnos. Dourado dijo que en un intento de rapiña en la zona de Burgues y Aparicio Saravia, un taxista resultó con lesiones tras caer su vehículo en una zanja, producto del forcejeo con el delincuente. Tras solicitar la actuación policial, se les contestó que a esa zona los efectivos no ingresaban. Se hicieron presentes 8 móviles de la gremial, de los taximetristas que lo fueron a acompañar en ese momento. Cuando llamamos a la policía nos dijo que a esa zona no entraba. ¿Eso se lo plantearon al ministro hoy también? Se lo planteamos con todos los... Y se preocupó por esa manifestación. No era una manifestación propia. El ministro y el Instituto de la Policía no renuncian a ingresar a ninguna zona. Puede haber sido un error de funcionamiento que a veces suceden, errores humanos. El representante sindical señaló que se están estudiando mecanismos para dejar de utilizar dinero en las unidades. Estamos intentando ir disminuyendo el efectivo, que es importante eso. Hemos pedido ser ingresados en el área metropolitana para poder cobrar con la tarjeta de transporte. Óscar Dourado expresó que las autoridades ministeriales se mostraron preocupadas por esta situación. Tenemos que destacar que, a pesar de que tuvimos una pérdida que es invalorable, la del trabajador, la actuación de la policía nos permitió en 7 o 8 días ubicar rápidamente a quien fue el asesino, lo que muestra claramente la preocupación que tiene el Ministerio y que tiene la Jefatura de Policía. El presidente José Mujica respaldó al titular del Banco República, Fernando Caloia, a quienes algunos dirigentes del Partido Nacional pretenden iniciar un juicio por sus recientes dichos. Mujica dijo a Radio Monte Carlo que hay que juzgarlo a Caloia como administrador de ese banco y en esa tarea ha sido un logro para la institución bancaria. Como Caloia es un excelente administrador y fue elegido para administrar un banco y lo agarró con menos 65 millones de dólares y está pasando los 1.000 millones y nosotros lo juzgamos como administrador de banco. Después, si Caloia tiene un temperamento que se le cargan las pilas, humanamente uno lo comprende, porque habría que ser a veces pato marabullón para que no se le salga algún desaguisado cuando se recibe un bombardeo sistemático de ofensa. El presidente criticó los dichos del senador colorado Pedro Bordaberry al diario El País cuando propuso restringir exclusivamente para gastos en educación el uso de la tarjeta que el Ministerio de Desarrollo Social le da a los beneficiarios de los planes sociales. Es muy fácil hablar y razonar así cuando no se conoce en carne propia ni el tajo que produce la miseria y la miseria que se larga a lo largo de los años. Ello implica que por magia se puede construir conducta y disciplina laboral de la noche a la mañana, porque a uno como gobierno se le ocurre, porque se está trabajando con gente, no con tornillos. No se hace con la gente lo que a uno se le antoja, solamente cuando uno tiene una percepción totalitaria que se puede llevar a la gente por delante, que el Estado puede hacer lo que quiere con la gente. La leche podría empezar a escasear desde el jueves en todo el país. Además, desde ese día no distribuirán productos lácteos derivados. El conflicto comenzó el viernes, cuando los trabajadores del sector decidieron trabajar a reglamento y no realizar horas extras.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea está trabajando el reglamento desde el día viernes, lo que implica un atraso de un 25% en la salida de los productos lácteos al mercado. Hay un faltante de un 20 o 25% y un retraso en la entrega de la mercadería, pero hasta el día de hoy todavía no es preocupante. ¿Y cuándo las personas se tienen que empezar a preocupar por este tema? Y para su producto después del miércoles, que viene el feriado de turismo, donde lógicamente esos días no se va a trabajar. Para lo único que se harán guardias los días feriados será para la distribución de leche. La leche nosotros lo consideramos que es un artículo de primera necesidad y los días feriados vamos a distribuir, pero vamos a ver en qué cantidad. El conflicto surge al caerse el convenio salarial que mantenían a diciembre de 2012. Al negociar un nuevo convenio, las empresas propusieron un ajuste salarial del 0,9%, considerado insuficiente por los trabajadores. Acá lo que hay que remarcar es una cuestión, en el sentido de que hay falta de voluntad de negociación de la SILU, ¿no? Es decir, hay una propuesta tan irrisoria que obviamente da dando a entender que no quiere negociar. En caso de no llegarse a un acuerdo con las empresas, los trabajadores piensan en profundizar las medidas luego de Semana de Turismo. Por su parte, esta tarde el ministro de Trabajo dijo que existe el compromiso de los trabajadores de asegurar el abastecimiento de leche. Eduardo Brenta se mostró optimista en alcanzar una fórmula que contemple las aspiraciones del sindicato y las empresas del sector. Nos vamos a ir reuniendo a lo largo de estos días en forma simultánea con cada una de las partes para efectivamente ver si logramos una fórmula de consenso. Yo diría que las distancias no son tan grandes como parecen, que es posible avanzar en este sentido, en una fórmula que contemple algunos reclamos de los trabajadores, particularmente los vinculados con los salarios más bajos, y al mismo tiempo contemple algunos de los aspectos de los empresarios en lo que tiene que ver con los riesgos de la volatilidad de los precios internacionales de los productos vinculados a la leche, ¿verdad? Este sector en términos generales ha ido mejorando, digamos, pero es cierto que hay incertidumbre respecto al escenario internacional. Por tanto, nosotros entendemos que es posible construir una fórmula que contemple los reclamos de los trabajadores, por lo menos en buena medida, pero de alguna manera protegiendo al sector de eventuales impactos internacionales negativos que nadie puede descartar. Lo importante también es que los trabajadores nos han asegurado que va a haber, que se va a dar ingreso a toda la leche remitida a las empresas, o sea, no se va a perder ni un litro de leche y se va a abastecer a todo el comercio, con la leche fresca no va a faltar de los comercios, lo cual creo que es importante transmitirlo para generar tranquilidad respecto a un producto que naturalmente es de consumo principal para las familias, ¿verdad? Particularmente los niños. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, afirmó que el Congreso de Intendentes está a la espera de la concreción del impuesto al patrimonio a las grandes superficies rurales para poder avanzar en obras. Los intendentes, por unanimidad, independientemente de lo que cada intendente pueda pensar acerca del tributo, valoramos el compromiso del gobierno nacional en volcar recursos para la caminería que mucho necesitamos en Canelones. Carámbula puso como ejemplo la situación de Canelones. En 24 meses, esta comuna tiene previsto invertir con sus propios recursos $100 millones en alumbrado e infraestructura. Eso es insuficiente porque Canelones tiene tanta caminería rural más que Tacuarembó. Más de 4.000 kilómetros de caminería rural. El presidente ha dado la cifra de lo que sale una cuadra bien hecha de caminería con riego bituminoso, con bitumen, con el adecuado drenaje pluvial. Estamos hablando de 25 a 30 mil dólares la cuadra como precio medio. Entonces, verdaderamente los recursos de las intendencias son finitos. Por eso a todos los intendentes nos pareció muy importante esta herramienta, que es volcar una pequeñísima parte de aquello de más de 1.000 hectáreas del servicio colectivo que es la caminería. Los uruguayos podrán ingresar a Venezuela con la cédula de identidad sin necesidad de presentar pasaporte. Así lo anunció el canciller venezolano Elías Jagua tras una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro.
El canciller de Venezuela, Elías Jagua, anunció que los ciudadanos peruanos, ecuatorianos y uruguayos podrán ingresar al país caribeño presentando solamente el documento de identidad y sin necesidad de mostrar pasaporte. La agencia venezolana de noticias asegura que Jagua también adelantó que paulatinamente se irán incorporando el resto de los países con el objetivo de alcanzar la libre circulación de ciudadanos americanos por todo el continente. La resolución se produce en cumplimiento con los compromisos adquiridos por Venezuela en el marco de la UNASUR y fue transmitida tras la reunión que Jagua mantuvo con su homólogo uruguayo Luis Almagro en el cuartel de La Montaña, donde están los restos del fallecido mandatario Hugo Chávez. Jagua y Almagro se reunieron para conversar, entre otros asuntos, sobre la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur, ya que Venezuela la asumirá el próximo 28 de junio en ocasión de la próxima cumbre del Mercosur. Precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que viajará a Uruguay el próximo 28 de junio cuando su país asuma la presidencia pro tempore del Mercosur. Recordamos que Maduro se enfrentará a Enrique Capriles en las elecciones presidenciales el 14 de abril y las encuestas le dan una ventaja de más de 10 puntos. Venezuela ingresó al Mercosur en julio del año pasado tras la suspensión de Paraguay del bloque regional debido a la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político. El pasado viernes, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa de interés de referencia en 9.25%. Este lunes, a pesar que la medida podría haber significado un impulso para la cotización del dólar, el tipo de cambio cerró la jornada con una baja del 0.28%, situándose en 18 pesos con 94 centésimos. La información económica la proporciona, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que continúa en la compra 18.70 y en la venta 19.20. El dólar interbancario billete bajó a 18,947. Se mantuvo el peso argentino en 2.3. El real subió 8.70, 10.20 y el euro billete bajó 23.90 en la compra, 24.85 en la venta. La unidad indexada 2,5735. Este programa es presentado por Antel. Chipre logró un acuerdo de última hora con los prestamistas internacionales para evitar la bancarrota, que incluye cerrar uno de los mayores bancos del país. A cambio recibirá un rescate de 10.000 millones de euros. El acuerdo se cerró cuando faltaban solo horas para la fecha límite para evitar un colapso del sistema bancario, en unas tensas negociaciones entre el presidente Nikos Anastasiades y los líderes de la Unión Europea, el Banco Central de Europa y el Fondo Monetario Internacional. Rápidamente apoyado por los ministros de Finanzas de la zona euro, el plan salvará a la isla mediterránea de un desastre financiero al transferir los depósitos menores de 100.000 euros del Banco Popular de Chipre, también conocido como Laiki, al Banco de Chipre para crear un nuevo banco. Los depósitos mayores de 100.000 euros en ambos bancos, que bajo la ley de la Unión Europea no están asegurados, serán congelados y utilizados para resolver deudas del Laiki y recapitalizar el Banco de Chipre con una conversión de depósitos a acciones. La jugada sobre los depositantes no asegurados del Laiki recaudaría unos 4.200 millones de euros, según dijo el presidente del Eurogrupo. El Laiki será efectivamente cerrado, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo. Funcionarios dijeron que los tenedores de bonos senior en Laiki serán liquidados y aquellos del Banco de Chipre tendrían que hacer una contribución. Un portavoz de la Unión Europea dijo que no se impondrían gravámenes ni impuestos sobre los depósitos en bancos chipriotas, aunque el golpe a los grandes depositantes en los dos mayores bancos probablemente sea más grande de lo planeado en un principio. La economía chipriota ha estado en caída libre durante un tiempo. Todo el mundo sabía que se acercaba a un rescate, pero algo inesperado sucedió la semana pasada. Bruselas exigió un impuesto sobre todos los depósitos bancarios y el gobierno de Chipre dijo que no. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a criticar la actitud del mandatario chileno Sebastián Piñera respecto a la salida al mar buscada por Bolivia. Ampliamos esta y otras noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó toda posibilidad de diálogo con su par chileno Sebastián Piñera este lunes, tras haber anunciado el fin de semana que demandará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para recuperar su salida al mar. Morales rechazó que pueda haber avances con Piñera, pero puso expectativa en alcanzar un acuerdo con un nuevo mandatario tras las elecciones presidenciales chilenas. Morales había dicho durante el fin de semana que hasta ahora todos sus homólogos chilenos le han prometido una solución a la disputa bilateral por una salida soberana al Océano Pacífico, aunque la misma nunca ha llegado. Hasta un dictador como Pinochet ha propuesto canje territorial. Y un presidente legalmente electa, democráticamente electa, pues que no proponga nada, no se puede entender. El Papa Francisco dirigió este lunes sus parabienes a la comunidad judía de Roma con motivo de las festividades de la Pascua Judía o Pesaj, que se conmemora del 25 de marzo al 2 de abril. En su mensaje al rabino Ricardo Di Segni, el Papa argentino escribió que el Todopoderoso, que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto guiándolo hacia la Tierra Santa, continúe liberándolo de todo mal y acompañándolo con su bendición. Francisco ha hecho varios gestos desde su elección hacia los judíos, considerados ya por Juan Pablo II y Benedicto XVI como hermanos mayores en la fe. El primer ministro británico David Cameron anunció este lunes nuevos planes para endurecer las normas sobre la cantidad de beneficios que se conceden a los inmigrantes. Los inmigrantes de otros países de la Unión Europea perderán sus prestaciones por desempleo al cabo de 6 meses, a menos que puedan demostrar que verdaderamente buscan empleo y que además tienen posibilidades de conseguir uno. También se van a endurecer las normas sobre la inmigración y el empleo ilegal. La normativa hará que los propietarios de viviendas puedan enfrentar multas si alquilan a inmigrantes ilegales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. El maestro Tavares no juega a los misterios, no tiene secretos y da un mensaje de convicción en cuanto a la planificación del juego frente al equipo de Chile. Ya confirmó el equipo de la selección uruguaya, va sin Forlán y con 4 cambios. En Santiago de Chile está Martín Franco, que nos trae más detalles. Compañeros, el gusto de encontrarnos nuevamente. Estamos en el Sheraton y acaba de terminar la conferencia del maestro Oscar Washington Tavares y la noticia, ustedes lo adelantaban, Forlán no va a ser titular en el equipo que va a tener a Mulera, una línea de 4 con Aguirre Garay, Lugano, Godín y Álvaro Pereira en la mitad de la cancha, Arévalo Ríos, el Tata González, Gastón Ramírez, Nicolás Lodairo y arriba van a jugar Cavani y Suárez. Ese es el equipo titular entonces sin Forlán para el inicio del partido que arranca 20:30 en el Estadio Nacional de Santiago. Nosotros necesitamos un resultado positivo para reencaminar la serie eliminatoria. Creo que Chile necesita lo mismo. Más allá del compromiso que tenemos, creo que desde el punto de vista futbolístico y de nuestra experiencia como entrenador va a ser un partido interesante. El equipo de Chile con Bravo en el arco, línea de 3, recordemos, Sampaoli 3-4-3, Medel, Marc González, el del Flamengo, y Rojas, esa es la línea del fondo. A la mitad de la cancha por derecha, Mauricio Islas, Aranguis, Marcelo Díaz de titular y Mena por el lado izquierdo. Y arriba van a estar Esteban Paredes, el último citado, Vargas, que también va a jugar desde el Vamos, y Bocellur. 3 puntas, hay que ver si juega 3 atrás o 4 nomás. Podría ser una variante ese dispositivo en la fortaleza que tenga en el mediocampo o atrás. Es lo que siempre ha propuesto este entrenador y creo que ese partido de propuesta también tiene que ver con la situación en que se está en la tabla. Para hablar de lo que se viene en eliminatorias y del partidazo de Chile y Uruguay, mañana 20:30 ya está el profe Piñerúa. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio.
Es interesante dos cosas. Una es, la selección uruguaya va a tener 4 cambios con respecto al partido que juega ante Paraguay, 2 de ellos que son obligados por las suspensiones de Maximiliano Pereira y del Ruso Pérez. Allí, obviamente, bueno, la alternativa era Aguirre Garay, que es lateral derecho, y Arévalo Ríos, que fue el que ingresó además por el Ruso Pérez. Los otros 2 cambios apuntan a cambiar el equipo. Uno de ellos es Cavani. Fue toda una discusión, Forlán, Cavani, Forlán. Hoy va a apostar, o mañana va a apostar por Cavani. Quizás la explicación esté en que Chile es un equipo que va a jugar en la cancha de Uruguay todo el tiempo que pueda y va a haber mucho espacio para contragolpear, y seguramente eso es lo que pretende Tavares de la presencia de Cavani. ¿Por qué Gastón Ramírez y no el Cebolla Rodríguez? Bueno, seguramente lo que hizo el Cebolla el otro día en el primer tiempo no le satisfizo al técnico de la selección, pero además porque Gastón Ramírez es un muy buen lanzador, precisamente para tratar de explotar la velocidad de Suárez y de Cavani, que se van a encontrar en un partido con muchos espacios y que si lo saben aprovechar van a beneficiar a Uruguay. Esto es lo que pasa con Uruguay, pero fíjense que lo que dice Tavares lo reafirma el técnico de Chile. Nos encontramos en las oficinas de la Federación de Fútbol de Chile, más conocido como Quilín. También hay canchas y es un centro de entrenamiento en donde practican las selecciones formativas de Chile. Aquí brindó una conferencia de prensa el técnico argentino Jorge Sampaoli, que vamos a empezar a compartir. Primero a escuchar cuando habla del rival, de la selección uruguaya. Bueno, el análisis de Uruguay va a ser un partido extremadamente duro, porque Uruguay es un equipo muy aguerrido que va a plantar sus líneas un poquito más atrás, esperando, aprovechando los espacios grandes que a la velocidad de sus delanteros, tanto Cavani o Suárez o Forlán, el que juegue. Entonces la idea es tener mucha velocidad en la línea de 3 para lograr generar, contrarrestar a esa dupla ofensiva, salvo de que juegue también Forlán, que ya hay que armar línea de 4 lo mejor, porque jugando con ese tridente ofensivo te obliga a una recomposición defensiva distinta. Un beneficio que tendrá la selección uruguaya para el técnico Sampaoli será la pelota aérea, el juego por arriba. El entrenador argentino elige jugadores dinámicos, rápidos y de menor estatura. Tratar de tener jugadores ágiles, aún pensando de que en la agilidad uno va a perder jugadores con capacidad de juego aéreo, que ellos tienen mucho, pero a la hora de la elección y en la búsqueda del partido necesitamos por ahí jugadores que tengan mucha movilidad de embarcación. La mejor posibilidad que tiene Chile de poder ganarlo es instalarse mucho en campo contrario y generar ataques continuos contra un rival que realmente tiene una fortaleza importante. Sin confirmar el 11 titular, aseguró que Marcelo Díaz, el volante, será titular, y habló de las lesiones de Matías Fernández y del delantero Vargas. Matías Fernández está con una muy buena evolución. Yo creo que puede ser un aporte, no 90 minutos, pero ya está evolucionando bien, ya está 100%. Eduardo lo vamos a tratar de evaluar hoy a la tarde. La evolución es bastante buena, pero bueno, lamentablemente uno nunca sabe lo que... en estos partidos jugadores con la calidad de Eduardo se van a sentir, pero también jugadores que no estén al 100% no pueden jugar estos partidos. La situación para la selección chilena no es buena. Hace 5 fechas, en los últimos 4 partidos no ha conseguido puntos. Había ganado hace 6 fechas atrás, después tuvo fecha libre, más o menos como la de Uruguay, pero además está un punto por debajo de Uruguay. Pero además cambió de técnico y además Sampaoli es muy criticado en Chile. El argentino no tiene buen feeling con la mayor parte de la gente vinculada al fútbol, exjugadores, etcétera, etcétera. Lo critican de que ataca mucho, como el otro día con Perú, que tenía el partido para cerrarlo y llevarse un puntito de Perú y siguió insistiendo, se desgastó y terminó perdiendo. Además tiene lesionados, además tiene renunciados. No es fácil para Perú, esto es para Chile. No quiere decir nada, simplemente que hay problemas en todos lados. El tema central de la conferencia fue la citación de Esteban Paredes, delantero del Atlante de México. Para muchos colegas aquí de Chile, improvisación del técnico argentino, que tiene su respuesta. Nosotros en la primera convocatoria habíamos convocado a 2 centrodelanteros, a Pinto y a Suazo. En la evaluación elegimos a esos 2. Pinto se desgarró en el proceso antes del proceso de llegar acá. Suazo renunció. Con la suspensión de Alexi y con la lesión de Eduardo Vargas, por ahí no teníamos un jugador con la capacidad de que tenía Paredes, y bueno, llamamos y intentamos hacerla, o hicimos el intento de poder traerlo a Esteban.
pensamos mucho más a lo mejor en convocarlo y en pensar que si fue desprolijo o no, sabiendo que cada jugador sabe que se va a ser convocado en el momento que la selección lo necesite. Zamorano, Salas, referentes de la historia del fútbol chileno, criticaron al plantel. Hablaron públicamente de la falta de referentes. Mire, yo tengo mi punto de vista, yo respeto mucho las opiniones, más de todo de jugadores tan trascendentes como Zamorano y Salas, seguramente, ¿no? Yo creo mucho más en la convicción colectiva que en los referentes. Yo creo que la convicción colectiva, el tema de trasladar una idea, de coincidir en la idea, de generar que el equipo funcione de una determinada forma, tiene que ver con el conductor. Que no nos gane la ansiedad. Uruguay está en el 4º lugar. Hoy estaría clasificando al Campeonato del Mundial directamente. Claro, queda mucho por delante y muchos partidos de visitantes. La cuestión es que en esta fecha, si Uruguay no pierde con Chile, puede seguir quedando cuarto encima de Chile, dependiendo de los resultados que tenga Venezuela. Así que habrá que disfrutar lo que se pueda, porque en esto de las eliminatorias a veces se sufre más de lo que se disfruta. Así se juega mañana esta nueva fecha. La fecha número 11 de la eliminatoria con destino a Brasil se juega toda el martes. A las 5 de la tarde, en la altura de La Paz, Bolivia recibe a Argentina. A las 18 horas, en la altura de Quito, Ecuador es local de Paraguay. 20:30 va la ilusión celeste jugando en Santiago ante Chile y a las 21 Venezuela cierra siendo local de Colombia. Seguimos hablando de selecciones nacionales, esta vez de la Sub-20 de Juan Berseri, porque se sortearon los grupos del Mundial de Turquía. Los pibes Sub-20 de nuestra selección ya conocen a sus rivales en el Mundial de Turquía. Uruguay integra el grupo F junto a Uzbekistán, Croacia y el campeón de Oceanía, que puede ser Nueva Zelanda o Fiji. El debut es el 23 de junio ante Croacia, el 26 con el rival de Oceanía, cerrando el duelo de grupos el 29 ante Uzbekistán. Nos metemos en la quinta fecha del torneo clausura, que tiene dos líderes. El Tanque y Danubio mandan con 12 puntos. Vamos a comenzar a repasar los goles de la fecha 5. Amagar desordena cualquier defensa, Puglia interpreta a su compañero y define con calidad. Guzmán Pereira nos muestra que maneja los dos perfiles y no se pone nervioso dentro del área. Rodríguez ataca por la zona lateral que estaba volviendo para que gane el bohemio. Cristian Palacios llega por detrás de todos para recibir la pelota de frente y dejar bien arriba de clausura al Tanque. Ronald Ramírez eligió el lugar opuesto al del arquero en el test de personalidad penal y Central gana por primera vez. Barceló nos muestra un gran recurso técnico para el 1-0. Con poco ángulo hace la más difícil, fuerte al primer palo para sorprender a Frascarelli. Montelongo utiliza su estatura para ganarle a todo Liverpool con un preciso movimiento de cabeza. El cuerpo es la clave para engañar al golero de los 11 metros y apenas acariciar la pelota contra el palo. Tomarse un segundo de más para decidir qué hacer con la pelota se convierte en fatalidad. Frascarelli nos regala el blooper del fin de semana. El mejor gol de la fecha está acá. Barbosa aprovecha sus virtudes y también los defectos del arquero. Defensor lo ganó con la cuponera de liga. Herrera genera la acción y la pelota estaba encaprichada con terminar en el arco. 8 defienden y solo 2 atacan, el error rompe los ojos. Había que marcar a Ayes para que no termine festejando. El primero en reaccionar saca ventaja de las casualidades. Bombassi consigue premio luego de la pifia en el remate. Mérito o accidente, centro o tiro al arco, Láenz instaló la polémica con el descuento papal. La pelota se agarra o se despeja, la indecisión del arquero genera beneficios en el rival, Láenz empata todo a 2. Los grandes siguen jugando mal y ninguno de los dos hace méritos para conseguir la victoria. Peñarol fue 1-0 con la ley del ex, Fabián Canovio de tiro libre, con la complicidad de Bolonia, para el único gol del partido en la tarde del sábado del centenario. Cerro lo ganaba bien, cómodo frente a Nacional en el Parque Central. Alonso el primero, Caballero invadía por el segundo palo para hacer el segundo, y después Nacional, que no tiene un plan de juego dentro de la cancha y que saca los partidos a puro corazón. Gonzalo Bueno termina descontando y será el Cacique Medina quien en el cierre del juego encuentra en la carambola la oportunidad para empatar otra vez de atrás un juego de Nacional. Bien, y la intolerancia de nuestra sociedad otra vez se reflejó en el fútbol. Incidentes entre algunos hinchas de Nacional que fueron a apretar a los jugadores después del 2-2
con Cerro, y también una mala actitud del presidente de Peñarol agrediendo a un hincha. Sobre el hecho habla Bonomi y Vázquez. Cuando nosotros decimos que los clubes tienen que contribuir a erradicar la violencia, hay situaciones que en vez de contribuir dan un ejemplo que no corresponde. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces, la violencia en el deporte, una parte puede evitar a que se produzca o que se desarrolle el Ministerio del Interior. Digamos, el sustrato que está debajo de esos hechos de violencia, yo creo que corresponden a toda la sociedad, corresponden a los dirigentes, corresponden a los clubes, corresponde a los hinchas, corresponde a una cuestión cultural de cómo encaramos esos temas. Yo diría que sí, que cada uno haga lo suyo, los jugadores tienen que jugar, los directivos tienen que dirigir, los entrenadores tienen que entrenar, y los hinchas tienen que ir a la cancha, y si ganan, que festejen, y si pierden, que lloren. Pero eso no le da derecho a ejercer ningún acto de violencia. En las palabras de Bonomi creo que se queda claramente establecido de alguna manera un pedido que se está haciendo a que los clubes tomen partido en esta pelea contra la violencia en los espectáculos deportivos. Y creo que lo que pasó el otro día en el Parque Central es un buen momento para comenzar a trabajar, porque todos vieron quiénes son aquellos que fueron, en este caso, a agredir a los jugadores y a quienes hacían la seguridad del estadio del Parque Central. Me parece que son momentos en los que hay que dejar de llover sobre mojado, de seguir enunciando cosas sobre la violencia y que los clubes tomen decisiones, por ejemplo, de excluir a aquellos que saben que son los que generan situaciones de violencia. Para eso los dirigentes también necesitan respaldo, porque es muy difícil ser dirigente y tomar esas decisiones si no hay respaldos de protección, de apoyo, de acompañamiento a esas medidas. Yo creo que ya nos ha pasado de todo. Y si bien las opiniones de Vázquez son muy halagadoras, en el sentido de decir, eso sería lo ideal es que empecemos a tomar medidas entre todos, los clubes se comprometan y se empiece a trabajar directamente sobre los responsables de la violencia en los espectáculos deportivos. Si no se toman medidas concretas, seguiremos hablando y cada vez será peor. Seguimos con más noticias. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Con un capítulo muy especial y luego de TN1 Noticias comienza la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó. Compartimos un adelanto. Cuéntame cómo pasó es una serie realizada por Televisión Española que narra la vida de la familia Alcántara, proponiéndonos recorrer la historia de España y su sociedad en un siglo lleno de cambios. La nueva temporada comienza con un capítulo doblemente especial. La familia se prepara para la Pascua de 1977, mientras recuerdan cómo era su vida antes de que empezara la serie. Imanol Arias como Antonio y Ana Duato como Mercedes retrocederán en el tiempo para contarnos cómo vivieron los años de la posguerra, cómo fue su noviazgo o cómo Miguel, el hermano de Antonio, tuvo que emigrar a Francia por la crisis económica. Cuéntame sigue exhibiéndose en nuestra televisión nacional de lunes a jueves a las 20:45 horas y aún quedan temporadas cuyos últimos capítulos todavía se están rodando y se emiten en TNU a mediados de este año. Vemos el pronóstico del tiempo para mañana martes. El martes habrá que salir abrigado, ya que las mínimas se ubicarán en los 15 grados, permaneciendo inestable en las primeras horas las fronteras este y nordeste. En la tarde, las temperaturas ascienden gradualmente hasta alcanzar los 27 grados de máxima, lo que permitirá seguir disfrutando de todo tipo de actividades al aire libre. Si regresa tarde, recuerde que en la tardecita regresa el frío. El miércoles comienza fresco, lo que hará necesario un abrigo adecuado. Al avanzar el día, las temperaturas se modificarán rápidamente, generando una tarde cálida y soleada, lo que permitirá realizar todo tipo de actividades al aire libre sin restricciones, no olvidando que las tardecitas se mantienen frescas.
Información de último momento, el sindicato de los trabajadores de la empresa Alur decidieron levantar la ocupación de las plantas de Bella Unión y Montevideo. Tras la mediación del PIT-CNT se instaló una mesa de negociación con las autoridades de Alur. Los trabajadores rechazaron la no renovación de alrededor de 50 trabajadores. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Hasta mañana, que pasen bien. Tuve un caballo Picasso como otro no he conocido, más ligero que un chiflido, un relámpago el potrillo. Juantito avistaba el trillo, de ágil ni pisaba el suelo. Mentir, compadre, no quiero, pero al soltar el Picasso, más bien era un fogonazo y si te he visto no me acuerdo. Los oscuros de Valdés y el overo de Regules eran matunguitos de hule al lado de mi parejero. Cierta vez dijo un pueblero con un forocho machazo: yo a usted lo suebro a ruedazos, póngase y es pan comido, mas lo dejo a los bufidos tapados de tierra el Picasso.